Estimado Fausto, gracias por estar con nosotros. La pregunta que se hacen muchos de los ibarreños y mauriños ecuatorianos cuando se conocen ya los posibles precandidatos o los candidatos que van a terciar en esta estadía electoral. Estos son los nombres y los hombres y mujeres que necesita el país para los cambios. A ver, yo primero quiero saludar a usted, don Leonardo, y a toda la ciudadanía que nos observa y nos escucha. Creo que es importante establecer un criterio respecto a perfiles que la ciudadanía y el territorio requiere para ocupar las dignidades. Evidentemente, cuando hablamos de alcaldías, por ejemplo, en este caso de la ciudad de Ibarra, no se trata únicamente de establecer gente nueva para gobernar la ciudad, porque evidentemente la ciudad no puede ser administrada bajo improvisación. Así es. Debe tener el candidato o la candidata experiencia en la gestión pública, pero siempre digo, experiencia positiva. Una cosa es de que se tenga experiencia y que haya mal manejado o mal administrado la institución en la cual estuvo actuando anteriormente. Otra cosa es de que tenga una experiencia positiva en la gestión pública, principalmente en la que haya demostrado solvencia, capacidad, profesionalismo, transparencia en su gestión. Entonces, yo creería que allí, en lo que significa la primera autoridad de la ciudad, debe ser una persona con trayectoria, ¿verdad? Lo propio en la prefectura, es decir, alguien que tenga trayectoria en la gestión pública. Un prefecto que venga a improvisar también sería catastrófico para nuestra provincia, ¿no es cierto? Ya en relación a lo que significa las concejalías, diría yo de que las concejalías son una escuela de formación de los líderes políticos y los administradores de la ciudad. Allí sí podríamos decir se requiere de que se ubique gente nueva, jóvenes incluso, ¿no? La propia ley o el Código de la Democracia exige la incorporación de los jóvenes. Ahora, estimado Fausto, en estos espacios. En estos últimos años, con la realidad que está pasando el país, en el caso de la provincia de Imbabura, de la ciudad de Ibarra, muchos han señalado que es hora de cambios. Cuando se habla de cambios, allí, ¿cuál es el mensaje que da este ciudadano? No sé si un cambio generacional, un cambio de proyecto de ciudad, un cambio que permita a la ciudadanía empoderarse de los temas y que la misma ciudadanía sea escuchada para cambiar esa realidad, porque se habla de cambios, ya los mismos rostros, los que ya están sobre los 50, 60 o posiblemente más años ya cumplieron, pero se necesita un cambio, pero ese mensaje de cambio, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué cambio es el que necesita esta ciudad? Yo creería que la ciudad y la población exige un cambio de modelo de gestión. Es decir, ya no se necesita una autoridad que resuelva desde el escritorio qué hacer como obras para la ciudad, por ejemplo, sino que escuche un poco las demandas ciudadanas, las necesidades ciudadanas, que tome en cuenta y considere la opinión y el voto ciudadano para decidir en torno a qué obra realizar en la ciudad, en el territorio, que incorpore el tema de la democracia directa, participativa de los ciudadanos principalmente, y que este modelo de gestión no sea un modelo asistencialista primero y segundo, un modelo que signifique dispersar los recursos económicos, pocos recursos que tienen las municipalidades para la ejecución de obras, como por ejemplo dividir 10 millones de dólares en $500,000 por cada obra, sino de que entienda que hay problemas fundamentales que hay que resolver. Y usted conoce que la percepción ciudadana establece de que primer problema fundamental es inseguridad. Así es. Segundo problema fundamental es economía y empleo. Tercer problema fundamental es movilidad y sobre todo movilidad sostenible. Cuarto problema tiene que ver con riesgos de salud, riesgos naturales, ¿verdad? Y un elemento adicional tiene que ver con derechos. Entonces, significa de que la obra que se ejecute en la ciudad, en el territorio, sea Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante y el resto del país, implica entender de que debe resolver esos problemas fundamentales y no hacer obras de estética,
Fíjese usted que la ciudad de Ibarra tiene problemas de provisión de agua de manera permanente. Y no se ha hecho absolutamente nada sobre ese tema. Se habla de Pesillo Imbabura, pero el problema no es solo Pesillo Imbabura. Vamos a tener gran cantidad de agua con Pesillo Imbabura, pero el colector que se construyó en Yuyucocha no es suficiente y no funciona. La red de distribución, ¿no es cierto?, en tamaño o dimensión de tuberías para la distribución y provisión de agua hacia los domicilios no es suficiente, hay que ampliarla. Pero como eso va bajo la tierra, entonces no se toma en cuenta. Pero si es que se trata de arreglar el parque, de pintar la iglesia, de hacer un polideportivo, entonces eso es de estética y da votos. A ver, pero ahí hay un tema, un poco complejo este tema, estimado Fausto, cuando se señala y se indica que tiene que entregarse, no sé, la última palabra. Alguien me decía así, a la población para que tome las decisiones. Pero en muchos de los casos, los barrios, los dirigentes, la misma ciudadanía dice, a ver, necesitamos que se haga una cancha deportiva o el polideportivo, necesitamos que se hagan las graditas de este sector, necesitamos la casa comunal, necesitamos que se mejore la vía. ¿Cuáles son esas prioridades? Y ahí es cuando mucha gente se señala, necesitamos un cambio, sí, pero necesitamos pensar en macro. ¿O necesitamos, lo que usted acaba de señalar, solucionar primero los problemas de saneamiento ambiental, de mejoramiento del barrio, de mejoramiento del sector, y con estas soluciones buscar la nueva ciudad que se necesita? Sí, partir de un hecho. El municipio no es solamente obra. El municipio también es construcción de identidad y de cultura ciudadana, de urbanismo. Y quizá ese es el factor más importante que no se ha hecho o no se ha desarrollado desde la gestión. Pero mire, en el ámbito de competencia usted sabe que ahora la exigencia es inversión pública, ¿no? Sí, pero la construcción del urbanismo no significa necesariamente la asignación presupuestaria, sino la gestión pública a través de sus diferentes dependencias, ¿no es cierto?, en el marco de que la ciudadanía construya una cultura de participación ciudadana y dentro de la participación ciudadana las capacidades o desarrollo de las capacidades de determinar prioridades. Evidentemente, si usted le dice a una comunidad quiere la cancha deportiva o quiere agua potable o el alcantarillado, muchas veces porque la mayoría de los que habitan en ese territorio dicen ya tenemos agua, queremos la cancha, pero resulta que hay un 10% que no tiene agua, no se ha construido cultura de urbanismo y solidaridad sobre todo, porque primero debemos proveer de agua potable al 100% del territorio. Entonces, ¿a qué me voy? A la priorización de las obras y las necesidades. Ahora, otro tema también tiene que ver con que no significa de que participación ciudadana la autoridad haga todo lo que dice el pueblo, porque muchas veces el análisis técnico, económico, ¿no es cierto?, el político es distinto en función de proveer o satisfacer necesidades territoriales y carencias sobre todo del territorio. Implica de que la participación ciudadana orienta la gestión de la autoridad, pero no porque eso no signifique de que la decisión de los habitantes no va a determinar en última instancia que se haga, no se le tome en cuenta. Ejemplo, Mercado Amazonas, ¿verdad? Se ha planteado un nuevo mercado. Hay que consultar a los comerciantes, a todos los comerciantes. Yo siempre digo, lamentablemente no solo los representantes de las asociaciones de comerciantes son los que deciden, ¿no?, sino las bases, opinen. ¿Quieren un nuevo mercado? ¿En dónde quieren este nuevo mercado? ¿Cómo debería ser este nuevo mercado? ¿Qué partes, elementos debe construirse dentro de este nuevo mercado? Y no solo dentro del mercado tiene que hacerse esta consulta, sino también en su entorno, ¿no es cierto?, de influencia, los negocios que están en todo el contorno, los usuarios, los consumidores que acudimos al mercado. Es decir, entender de que la decisión de la gestión pública está en el pueblo para que tome decisiones, pero también para que ayude a la autoridad a contribuir en la gestión y la generación de políticas públicas. Permítame, tengo un mensaje en la red social. La señora Anita Pizañán dice, buenos días, un saludo especial para tu invitado Leonardo, pero lo que ustedes tienen que analizar es, y con la experiencia de Fausto que estuvo también en el gobierno provincial de Imbabura, ¿qué es lo que necesita la provincia y qué necesitan las ciudades para su desarrollo? Más o menos tenemos servicios básicos, pero ¿qué necesita para desarrollarse y sobre todo la nueva generación? Esto me parece importante, ¿no? Me parece importante porque hay que entender un hecho.
los problemas incluso de inseguridad tienen una causa estructural que es la desocupación, de empleo, ¿no? que es el empleo. Es decir, en la provincia de Imbabura, teniendo un gran recurso, un potencial recurso desde el punto de vista de mano de obra capacitada, ¿no es cierto? Imagínese usted, son como 4 o 5 universidades, aparte de las universidades virtuales. Una de las problemáticas que algún rato mencionábamos aquí, Leonardo, era de que hay que ver la pertinencia de las carreras universitarias para el desarrollo territorial. Aquí viene un tema, Fausto, y usted también que labora en la Universidad Técnica del Norte. ¿Considera que se está trabajando en estos proyectos de provincia, de ciudades, en el caso de los 6 cantones, con la academia? Porque pregunto esto, se viene y se oferta de la Universidad X, Y, Z, esta carrera, esta tecnología o estas nuevas carreras, pero no se inserta en la realidad del cantón Urcuquí, del cantón Pimampiro, de Ibarra o de la provincia en general. Y allí viene, en todo caso, mucha incertidumbre para los jóvenes. A ver, yo voy a asumir mi reto de escoger esta carrera, pero esa carrera me va a dar oportunidad para desarrollarme en Imbabura. Mire, yo he señalado desde hace algún tiempo de que existe una desarticulación y un distanciamiento entre lo que significa desarrollo territorial y academia con las carreras universitarias. Las carreras universitarias en la actualidad, no solo en la provincia y en la ciudad, sino en todo el país, no están vinculadas al proceso de desarrollo territorial y sus necesidades. Lamentablemente eso resulta ser así. Imagínese usted un tema o un hecho concreto. Imbabura Geoparque Mundial. Es una gran posibilidad y potencialidad que tenemos como territorio. ¿Cuáles son las carreras propuestas desde la academia en vinculación con el gobierno provincial, con los gobiernos cantonales para la generación de esta nueva malla curricular o oferta curricular? No existe, no hay. Tomando en cuenta de que Geoparque Mundial tiene que ver con ecología, tiene que ver con cultura, tiene que ver con educación, tiene que ver con cultura, tiene que ver con desarrollo territorial e incluso con producción territorial agrícola, artesanal, etcétera, etcétera. Es decir, no se está valorando esa potencialidad como territorio provincial. Lo que ahora, nos pregunta, pero ¿de quién depende esto? ¿Del GAT municipal o de los GATs o del GAT provincial presentar estos proyectos? yo diría de 3 ámbitos. El uno, primero del gobierno provincial, partiendo de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo lo formula el gobierno nacional, pero el gobierno provincial, porque cuando usted ve la competencia del gobierno provincial, ¿sabe lo que le dice? Planificar el desarrollo provincial. Así es. Y cuando ve, entonces, por eso digo, son 3 aspectos, el gobierno cantonal también le dice competencia, planificar el desarrollo local. Y un tercer aspecto, la voluntad política de incorporar la academia en esta articulación de la planificación, gobierno provincial, gobierno cantonal y academia. Y en este triunvirato, digamos así, o matrimonio, podríamos decir, viene el rol de la ciudadanía. Por eso es que digo yo, el principal elemento, ¿no es cierto?, de acción o gestión de las autoridades, incluido de las autoridades institucionales de la academia, interviene la participación ciudadana, porque si la ciudadanía está organizada, está consolidada en un proceso de participación permanente, va a exigir a estos organismos que planifiquen el desarrollo territorial en base a requerimientos y necesidades que tenemos. La señora decía, ¿cuál es el aspecto fundamental que debemos resolver? Empleo, tomando en cuenta cuáles son las condiciones propias de la provincia y del cantón en particular. A ver, me iba a eso, estimado Fausto. ¿Por qué mucha gente aspira justamente cuando hay este tipo de campañas políticas y de futuras autoridades a pegarse a un candidato porque, entre comillas, quiere buscar un espacio en la municipalidad, en el gobierno provincial o en las juntas parroquiales? ¿Considera usted que estos espacios son los adecuados para desarrollar la ciudad o necesitamos generar desde un proyecto del futuro alcalde o alcaldesa o prefecto o prefecta que se apalanque para ese desarrollo provincial y que estos ciudadanos puedan tener esa oportunidad de crecer, de producir con un proyecto, como usted acaba de señalar, conjuntamente con la academia para un desarrollo efectivo? Sería interesante, por ejemplo, que se implemente un tema fundamental. ¿Cuál es la capacidad profesional de la provincia de Imbabura? Ese es otro tema. ¿Sí? Así es. Que forme parte de esto que usted sugiere.
porque si es que nosotros conocemos la capacidad profesional del territorio en todos los ámbitos del quehacer de un territorio, implica entonces incorporar a toda esa capacidad profesional en la planificación, en la formulación de proyectos, en la ejecución de proyectos, y apalancando estos proyectos al financiamiento nacional del gobierno central, al financiamiento provincial del gobierno provincial y cantonal del gobierno cantonal, y apalancando estos procesos y proyectos a la cooperación internacional bien desarrollada, bien ejecutada, con la participación de todos estos actores, yo diría tendríamos mejores resultados antes que pensemos que solamente el amigo del alcalde, el amigo del prefecto es el que puede gestionar la obra pública o el desarrollo de proyectos sustentables, sostenibles, pero sobre todo estratégicos en el territorio. En estos últimos años, nos dice el señor Juan Valdivieso, bueno, no sé si es del mariachi, nos dice: en estos últimos años lo que se ha visto es únicamente que los amigos, los panas, los compadres o los que entregan dinero para una campaña son beneficiados de un puesto en el municipio o en el gobierno provincial. Pero ¿qué pasa con los jóvenes que son talentos? Pero también hay una realidad, lo que ustedes están analizando, las carreras que necesitan en Ibarra no son tal vez las adecuadas. Hay muchos abogados, hay muchos enfermeros, enfermeras que no tienen puestos, y también hay muchos profesionales que se han dedicado a otro tipo de actividades y no a su profesión. Es la realidad que está pasando, ¿no? Sí, definitivamente ese es un tema preocupante. Como decíamos anteriormente, la aplicación de las carreras en territorio no son las que requiere el territorio. Hay que reformular la oferta académica de la academia de acuerdo a la realidad de cada uno de los territorios. El tema antoñuante, por ejemplo, industrial. Así es. ¿Cómo es que se generan o se diversifican en torno al tema industrial textil en las carreras? Pero sin embargo hay un adicional, ¿no es cierto? Yo conozco de cercanía, evidentemente, cuando se han formulado proyectos o trabajos de investigación para grado en las universidades, en las que llegan a ubicarse en los repositorios universitarios. Y yo en algún momento decía, sería importante hacer un banco de proyectos con los jóvenes estudiantes de estos trabajos de grado que puedan apalancar, ¿no? Que puedan apalancar recursos como proyectos de cooperación internacional, capaz de que incluso sean generadores de empleo. Si es que uno se entiende la importancia que se puede desarrollar, sobre todo para generar el primer empleo de los jóvenes, porque a la final ese es un problema adicional. No, cuando se es muy joven se dice no se tiene experiencia, y cuando se es muy adulto se dice ya no está en edad para trabajar. Pero sin embargo yo creería de que desde la institución pública, no solamente gobiernos locales, sino también desde el gobierno desconcentrado, podría generarse iniciativas para vincular los proyectos que van desarrollándose o realizándose en las academias para que sean los generadores de empleo a través del aporte y el soporte del Estado. Correcto. Antonio Suárez dice: buenos días, una pregunta. Leonardo, tú diste a conocer 6 nombres de posibles candidatos a la alcaldía. Con lo que están analizando, ¿quién cree que tiene más experiencia o podrían garantizar lo que ustedes dicen, el mejoramiento de ciudad? A ver, sin tratar de inclinarnos a la balanza. Bueno, de estos 6 nombres, ¿o qué nos garantizaría que uno de ellos o la candidata pueda poner en el tapete de la discusión un proyecto de estos que permita un cambio de ciudad, Fausto? A ver, mire, Leonardo, yo creo que es importante. ¿O de qué depende, deberíamos decir? Yo creo que es importante valorar en los 6 candidatos cuál tiene más capacidad, cuál tiene más, no formación universitaria, porque puedo tener 100 títulos. ¿Quién tiene más experiencia o mayor experiencia positiva en la gestión pública, verdad? ¿Quién desarrolla una mejor representación del territorio, incluso para la gestión nacional ante el gobierno nacional y la gestión internacional? En lo personal diría, a ver, hay jóvenes como candidatos, pero no tienen experiencia. Hay alguien o algún candidato, no voy a mencionar nombres, hay algún candidato que fue gerente en algunas instituciones, pero hay cuestionamientos en una de ellas sobre el endeudamiento que dejó cuando fue gerente, ¿verdad? Hay otro candidato que tiene una experiencia en el sector de una fundación, ¿no es cierto?, pero que lamentablemente por el mal uso de los recursos municipales se ha promovido una campaña inadecuadamente, ¿sí?
Hay una candidata que fue asambleísta, incluso yo podría rescatar de este tema que el propio presidente Daniel Noboa puso en ejecución un proyecto o una ley que la impulsó ella desde el punto de vista de la generación de empleo sobre la equidad para las mujeres, me parece importante, o una ordenanza de seguridad desde el ámbito de la concejalía. Es decir, yo creo que la ciudadanía debe valorar mucho, ¿sí?, que quien sea designado o elegido alcalde o alcaldesa de la ciudad reúna condiciones y un perfil fundamentalmente de capacidad y experiencia para desarrollar la gestión. Ya organizar pequeños eventos con 50 personas no significa que garanticen experiencia o capacidad. María Rivera dice, buenos días. Para ustedes dos la pregunta, bueno, aquí hay un entrevistado. ¿Cuán importante es la experiencia para cumplir con un proyecto? Evidentemente la experiencia es fundamental. Bueno, me parece importante lo que dice María, pero mucho se habla que se dé oportunidad a la nueva generación. Cuando se habla de nueva generación, no sé si se habla de jóvenes políticos o de grupo etario o de gente con experiencia nueva, si vamos a decirlo así. Mire, la oportunidad no debe ser pensada en la persona, la oportunidad debe ser pensada en la ciudad. ¿Qué queremos nosotros? Dar la oportunidad a un joven que no tiene capacidad y experiencia, vaya a improvisar y lleve al traste, perdón la expresión, o al estancamiento de la ciudad, o queremos darle a la ciudad la oportunidad de pasar de polideportivos, de parques, a obras de envergadura y trascendentes que mejoren la economía y solucionen problemas fundamentales y estructurales de territorio. Entonces, no se trata aquí solamente de pensar en oportunidad para la nueva generación o oportunidad para los jóvenes o para temas de etarios, sino oportunidad para qué es lo que queremos los ciudadanos. ¿Queremos seguir entregando el poder a la autoridad o queremos entregar ese poder a la gente? Eso es lo que hay que reflexionar y pensar muy seriamente. Correcto. Edwin Salcedo dice, buenos días. ¿Creen ustedes que votaría Ibarra nuevamente por una mujer? Recuerde, Leonardo, que usted fue parte de una administración desastrosa. ¿Qué opina usted? ¿Y ustedes votarían por un hombre con una administración desastrosa? Es decir, entonces no elijamos ni a un hombre ni a una mujer. La condición y la capacidad individual de las personas no se puede generalizar en el resto de hombres ni de mujeres. Ese es un error, ¿sí? No podemos decir entonces que mi madre es mala porque una mujer fue alcaldesa y es mala. Así es. ¿Sí? La esposa de alguien es mala porque la esposa de alguien fue malo. Entonces todas las esposas son malas, todas las madres son malas, todas las hijas son malas. Yo creo que ese es un criterio equivocado y sesgado que niega incluso la posibilidad de reivindicación de las mujeres y sobre todo de entender de que esta sociedad debe madurar en torno a la equidad de género. Y la participación de la mujer es fundamental porque hasta desde el punto de vista del manejo de la solidaridad, la mujer es más sensible frente a la problemática y tiene una percepción más cercana a resolver los problemas que tenemos en los hogares mismos. ¿Quién ha resuelto los problemas? Las mujeres, así es, ¿no? ¿Sí? Los hombres somos un poco más indolentes en el hogar. Byron Esparza dice, buenos días. RC y el Movimiento Amigo ha puesto un rostro nuevo. ¿No creen que también los partidos políticos influyen en esto y que hay posibilidades por el correísmo? No quisiéramos analizar el tema político, poco de partidario, partidos, ¿no? Yo creería pero de que todo... hay una realidad aquí que no podemos también ocultar, ¿no? Todavía existe en el país lo que está pasando a nivel nacional, esa polarización entre ADN y RC. ¿Podría influenciar acá en el medio? A ver, yo diría que no, porque las elecciones seccionales tienen una condición, son los cuadros locales los que definen. Punto uno. Punto dos, sí, de lo que se ha observado, la selección de candidaturas en este movimiento RC tiene debilidades, ¿verdad? Los candidatos fuertes no han aceptado, no están. Yo diría internas, de que incluso desde el punto de vista de selección, por ejemplo, para la prefectura, no es un candidato que ha tenido permanencia y continuidad dentro de su movimiento, pero sin embargo nada está dicho todavía porque
qué? Porque tenemos hasta el 18 de julio la posibilidad de que lleguen acuerdos de alianzas y posiblemente muchos dejarán de serlo y otros podrán serlo. Todavía no está dicho, no hay candidatos. Hay precandidatos, el 19 de julio sabremos quiénes están quiénes como van candidatos. Definitivamente. Fausto, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, don Leonardo. El sociólogo Fausto Giraldo haciendo un análisis de estas precandidaturas y de lo que está pasando justamente en la política en nuestro medio.